Mi comentario del día 24 de mayo del 2024 es en el sentido de que el carácter narcisista, autoritario y despótico de López quedó en la lona. Se burlaron de él en la Corte Internacional de Justicia a su pedimento abusivo de que se castigara al señor Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que por haber allanado la embajada mexicana en aquel país, por haber rescatado al señor Jorge Glass y llevarlo a prisión por haber cometido varios delitos, incluyendo el de peculado, con una empresa llamada Odebrecht, por cierto, brasileña, y que son los mismos fraudes que cometió también en México. Pues bien, el montaje que hizo López para darle asilo a un delincuente le falló. La intención de este era traerlo a México para que junto con Rafael Correa, expresidente de Ecuador, se regresara al sistema comunista, porque el gobierno de México, mejor dicho, López, ayudó con millones de dólares a una candidata disque progresista, que era la representante de izquierda y a la cual le apostó López y perdieron. Y por ello la reacción que tuvo López, porque dio las facilidades necesarias al narcotráfico de este país para que fueran a Ecuador y masacraran, cometieran un magnicidio en contra de otro candidato de muy buena reputación, el señor Fernando Villavicencio. Y el asunto es que la Corte Internacional de Justicia le dio un revés a López, que estaba engolosinado porque la opinión mundial fue apoyando a este tirano, porque no lo conocen, salvo los dictadores de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, etcétera. Pues estaba abusando de su poder a sabiendas de que no era legal lo que estaba haciendo, para que exigieran a Noboa que le pidiera disculpas, se le arrastrara, se le hincara pidiéndole perdón, que además quedara como antecedente para que se aplicara en otras circunstancias y que les regresara los bienes de la embajada en aquel lugar, y que además le dictaran medidas provisionales o cautelares. Lo que le falló a López, pues acaba de resolver la Corte Internacional de Justicia, que López es un abusivo, autoritario, que no amerita su desmedida petición de castigar a un presidente que actuó en defensa de la soberanía de Ecuador. Y para estar en contexto, me permito exhibir la declaración del hocicón deslenguado así. Vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Pues bien, lo único cierto es que este sujeto es un deslenguado, un hocicón, que además quedó en evidencia, quedó en ridículo como un farsante, pues su afán
de egoísta y populista de poner en entredicho a aquella persona que no se plega a su sin razón, lo hace enemigo de por vida. Y nada más recordarle al narcopresidente que el artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal, constriñe al presidente de la República en materia de política exterior que busque la cooperación internacional para buscar la paz y la seguridad de cada país, pero fundamentalmente que respete la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, conocido como la doctrina Estrada. En el caso de Ecuador, López creó un conflicto consular, diplomático, porque López es un comunista que al haber perdido la candidata de izquierda y para recuperar los millones de dólares que López le invirtió y que le falló, hizo un montaje para dar asilo a Jorge Glass, un delincuente, y darle asilo en México para que junto con Rafael Correa, otro delincuente que fue presidente de Ecuador, pues hicieran su versión en contra del gobierno de Ecuador. Y lo cierto es que no hubo ninguna invasión a la embajada de México, al contrario, López dio instrucciones para atacar o vulnerar la soberanía de Ecuador, pues no existe la figura de huésped, que es la calidad con la que estaba el señor Jorge Glass. O es asilado o no es asilado. Y por otro lado, López atentó contra la soberanía de Ecuador porque quería sustraer de la acción de la justicia a un delincuente. Nada más que los gobiernos de ese país no son tan pendejos como lo son sus paleros en México, que se doblegan a la sinrazón y al abuso de poder del narcopresidente. Hicieron valer la soberanía de su país y rescataron al delincuente que ya por poquito se larga a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, como lo hizo López en Bolivia con Evo Morales. Y en este caso, López violó el artículo 89 porque se metió en asuntos que no le incumbían, porque es un entrometido populista comunista. Y para demostrar que López quedó en ridículo como un verdadero pendejo, me permito exhibir la nota que dio una periodista, una conductora de televisión, para dar la noticia de que a López lo dejaron como las novias de rancho, vestido y alborotado al pendejo, así. Vamos a irnos ahora a la información de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Ya han dado a conocer el fallo. Importante destacar que rechazan la solicitud de México de las medidas provisionales en el caso de Ecuador. Escuchemos qué fue lo que dijo la Corte Internacional de Justicia. La Corte unánimemente determina que estas circunstancias, como presentadas ante la Corte, no son tales como para requerir el ejercicio de su poder bajo el artículo 41 del Estatuto para indicar medidas provisionales. Ahora pediré al registrante que dé... Vamos con... Bueno, a López le dieron en donde más le duele, en su ego narcisista, ególatra, porque López es un tipo irascible, es un tipo vengativo, perverso, que como ejemplo de ese carácter está la muerte de su hermano José Ramón, a quien mató de un balazo en la cabeza, y todo porque lo vio su hermano, que tenía relaciones
anormales, antinaturales, con una yegua. Dicen que de pura sangre el animal. Y como López practica la zoofilia, pues no le gustó que su hermano lo viera y lo mató. Está también el caso, la muerte de José Ángel, otro amigo, que perdió López con él un partido de béisbol y lo mató con un pelotazo en la cabeza, lo dejó parapléjico y finalmente fueron tan graves las lesiones que falleció. Y es por ello el carácter irascible, iracundo y además de un verdadero desequilibrio mental, porque López ya está loco de remate. Todo aquel individuo que ose no estar de acuerdo con sus opiniones, desde luego autoritarias y absurdas, está condenado a sufrir las consecuencias por el abuso de autoridad de este narcotraficante. Ojalá que tuviera la hombría para que respondiera personalmente ante las personas que los considera como sus enemigos. Y yo estoy seguro que López no metería ni las manos porque es un cobarde, es un miserable. Pero finalmente, pues López está violando el artículo 89 de la Constitución Federal porque se entrometió en asuntos internos de otros países y sacó raja política haciendo el montaje de que violaron la soberanía de la embajada mexicana, cuando todo mundo sabe que López es un farsante mentiroso y que saca raja de las mentiras, porque es la única forma de que López ha sostenido su desgobierno, porque no sabe hacer otra cosa más que mentir, robar y además traicionar, porque este individuo ha traicionado al pueblo de México porque se ha entregado al gobierno de los Estados Unidos al cuidarle sus fronteras, y ello va en contra de la soberanía del pueblo de México, entregando el país a un gobierno extranjero. La realidad es que López es un traidor a la patria y es un narcisista y además un tipo farsante y naco, presidente vulgar, corriente y además un individuo horripilante que repugna nada más al verlo, y más cuando se ríe burlonamente como estuviera loco. Y yo creo que sí está loco, porque él afirma que habla con Benito Juárez todos los días, que nunca le ha fallado, que es su consejero y que además vive en Palacio Nacional. Quiere decir que este sujeto pues ya resultó ser un inimputable, pues a 4 meses de que se vaya a la chingada, pues va a estar totalmente demente el sujeto y ya va a quedar impune contra los delitos que cometió, pero cuando menos ya va a dejar en paz a las instituciones y al pueblo de México. Muchas gracias.